a nombre del Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales, cuyo director general es el magistrado Helder Domínguez Jaro, les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo día del ciclo de conferencias Constitucionalismo y Filosofía del Derecho en el siglo XXI. Actividades que se enmarcan dentro de las celebraciones por el 20º aniversario de creación del Centro de Estudios Constitucionales. Esta tarde tendremos la oportunidad de escuchar y plantear preguntas al doctor Diego López Medina, quien expondrá el tema del derecho civil al derecho constitucional como punto focal de la teoría jurídica contemporánea, y a quien le extendemos nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación que en su oportunidad le hiciéramos llegar. El doctor Diego López Medina es doctor en Derecho por la Universidad de Harvard, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes e investigador en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue miembro fundador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, dedicado a la academia y a la consultoría en temas de derecho público y de derecho comparado. Ha sido conferencista dentro y fuera del país y es autor de múltiples artículos y ensayos incluidos en publicaciones nacionales e internacionales, entre otros, El valor del precedente constitucional y Derecho constitucional, política y paz. También agradecemos a nuestros participantes que el día de hoy han reservado un espacio en sus agendas para acompañarnos en este evento académico. Y sin mayor preámbulo, dejamos en el uso de la palabra al doctor Diego López Medina, dándole la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, doctor, perfecto. Bueno, me alegra mucho. Les doy un saludo muy respetuoso a todas y todos. Agradezco mucho al Centro de Estudios Constitucionales, al doctor Domínguez, al Tribunal Constitucional del Perú esta invitación. Me uno en esta celebración de los 20 años del centro y lo hago con mucho entusiasmo, deseándoles muchos años de trabajo adicional. Eh, eh, el, el doctor Domínguez me había dicho un poco que hablara sobre cuestiones de la relación entre la filosofía del derecho, el derecho constitucional y la interpretación, y lo voy a hacer con mucho gusto. Eh, hace unos 30 años, la relación entre filosofía, teoría del derecho y derecho constitucional o en general con todas las ramas del derecho no estaba bien asentada. En América Latina tuvimos durante mucho tiempo una cierta práctica más bien con bajos niveles de participación de reflexiones de filosofía y de teoría del derecho. A mí me complace que eso haya cambiado en los últimos años y que hoy en día tengamos una mucho mayor densidad en el diálogo entre las cuestiones fundamentales a las que usualmente se dirige la filosofía y la teoría y los distintos campos especializados, dogmáticos del derecho, muy especialmente el derecho constitucional. También, como lo sugiere un poco el título de la conferencia, la mayor parte del trabajo que se hacía en filosofía del derecho tomó como sandbox, voy a utilizar esa expresión, como espacio o como laboratorio de experimentación. Gran parte de esa filosofía del derecho se elaboró, se pensó dentro del derecho civil. El derecho civil o el derecho común fue el sandbox donde gran parte de los filosofemas de nuestra disciplina se desarrollaron desde el siglo XIX y el XX. La mayor parte de teóricos del derecho que lideraron como una teoría general y una filosofía general del derecho estaban enclavados en el mundo del derecho romano y del derecho civil, y esa tendencia se mantuvo durante mucho tiempo. Eh, Parte de lo que yo creo que le ha ocurrido a la filosofía del derecho
parte de lo que le ha ocurrido a la filosofía del derecho es que el sandbox, el sitio donde se hacen las pruebas y donde se sacan las reglas y donde se piensa, digamos, la coherencia de las proposiciones y de los enunciados filosóficos y de los filosofemas, ha venido variando desde el derecho civil y el derecho privado hacia muy específicamente el derecho constitucional, hasta el punto que hoy en día, eh, eh, no voy a decir que no hay una filosofía del derecho privado, ni más faltaba, pero hay más filosofía y hay más interés filosófico, diría yo, en el derecho constitucional. Y eso, pues, es una anotación, llamémosla como de sociología del conocimiento que vale la pena tener en cuenta. Eh, eh, el enriquecimiento del interés por la filosofía del derecho también nos ha generado más problemas. Hace años existían unos ciertos acuerdos preteóricos más extendidos. No se examinaba mucho el tema de qué es el derecho, qué es una norma, y eso generaba unos acuerdos tal vez falsos o implícitos en algunas partes, en algunos temas, pero había una especie de doctrina más asentada sobre qué es derecho, cómo se interpreta, cómo se llenan los vacíos, y esa doctrina era una especie de doctrina legal más uniforme, más ortodoxa, que generaba una cierta cohesión, quizás más intuitiva y prereflexiva, pero donde había más acuerdos entre los practicantes de filosofía del derecho y los distintos campos específicos en la que ella se expresa. Hoy en día hay más densidad de opiniones, hay más pluralismo teórico, hay más desacuerdos teóricos, y tengo que reportar, quizás de forma menos entusiasta, que esos desacuerdos han llevado a una cierta incivilidad en el campo, en la medida en que las cosas que se discuten en filosofía del derecho tienen una importancia fundamental para entender el derecho como práctica social, pues el nivel de las discusiones es fuerte, hay desacuerdos teóricos significativos, y muchos autores, Ronald Dworkin, entre otros, han insistido mucho en que no solamente tenemos desacuerdos sobre cómo se interpreta una norma o cuál es el resultado potencial de tal o cual caso, sino que también tenemos desacuerdos muy potentes, digamos, de segundo piso, segundo nivel, sobre cómo hemos de entender el derecho, qué significa la interpretación, cuál es la relación entre reglas y principios, y en esos debates en América Latina y en el mundo hispanoamericano, pues hoy en día tenemos unas importantes discusiones, no a veces exentas de polémica y de distancia significativa. Entonces, yo quiero hablar incluso hoy de la más importante todavía de esas polémicas en filosofía del derecho, que impacta mucho el derecho constitucional. Al constitucionalismo se le acusa, se le felicita, pero a veces se le acusa de que ha impuesto una retórica excesiva para algunos, necesaria para otros, de la presencia de principios en el derecho, y que estos principios constitucionales deben iluminar, deben articular la interpretación en todas las ramas del derecho. Esta característica pues es saludada y apreciada, es parte de la llegada del movimiento de los derechos humanos y de la misma fundamentalización de la interpretación de la Constitución en nuestros países, pero pues también genera dudas, ansiedades, y ha sido combatida por teóricos del derecho y por ciudadanos también, que piensan que aquí hay una especie de hiperprincipialización del derecho que termina destruyendo poco a poco las simientes mismas del Estado de Derecho, del principio de legalidad y finalmente de la coordinación social. Entonces, uno podría decir que este es el tema matriz de la filosofía del derecho. Ciertamente
En este tema nos hemos preocupado mucho en los últimos años. Tiene algunos aspectos que podríamos incluso llamar ya relativamente trillados, algo así como llover sobre mojado. No quisiera hacerlo, pero sí quisiera como volver a considerar eso en un tono menos dogmático. No voy a hacer afirmaciones fuertes o perentorias sobre quién tiene la razón, sino intentar ante ustedes hacer un pequeño ensayo que nos permita como volver a repasar algunas de las dinámicas fundamentales de este tema que no nos ha abandonado y no nos va a abandonar en el futuro, porque sigue siendo central en nuestra comprensión del derecho. Voy a arrancar tal vez inspirado en John Austin y en H.L. Hart, con una idea, digamos, que puede ser potente en el derecho. Y digamos, en el derecho podríamos decir que, que una buena forma de describir el derecho, no exhaustiva y no exenta de problemas, es pensar el derecho como un sistema normativo, institucionalizado, formalizado, especializado, burocratizado, donde se expiden mandatos, mandatos. Eh, pero esta palabra es ambigua, como lo ha mostrado el mismo Hart en sus críticas al llamado imperativismo de John Austin. En el derecho hay por lo menos dos grandes tipos de mandatos, o hay dos grandes rutas en las que uno puede entender por qué el derecho son mandatos. El primero, obviamente, muchos de ustedes habrán referido la palabra mandato a la idea de orden, es decir, una regla perentoria donde se le da una orden a los destinatarios del derecho de forma jerárquica, desde la autoridad, desde la superioridad política del Estado contemporáneo, donde una voluntad expresa un cierto deseo de cómo deben ser las cosas en un tono relativamente jerarquizado y muy dominante en eso que los sociólogos, Johan Galtung, por ejemplo, han llamado estructuras sociales alfa, es decir, estructuras relativamente jerarquizadas, donde la estructura, no solamente una estructura normativa, sino una estructura social, donde unos ciertos superiores con controles emiten estos mandatos que también la tradición positivista inglesa ha también denominado reglas perentorias. Pero la palabra mandato es también interesante, tiene una ambigüedad. Hay un sentido de mandato que no habla tanto de la idea de regla imperativa, sino que el mandato en un segundo sentido es también entendido como encargo o atribución de autoridad. Es la atribución o delegación de autoridad para hacer un proyecto, un objetivo, para una realización a conseguir y una orientación para alcanzar un objetivo fijado. La diferencia entre los dos tipos de mandato es relativamente significativa. La idea de mandato como regla implica una toma de decisiones por parte del superior y una orden perentoria para que el inferior cumpla puntualmente con lo mandado. Aquí en América Latina también tenemos esa palabra más en el lenguaje coloquial, mandado. Mandé a mi hijo para que hiciera un mandado en la calle. Etimológicamente es igual, menos elegante quizás en su versión de mandado, y en la noción de mandado se vuelve a abrir otra vez esta, digamos, doble vocación que tiene la palabra. Llamamos, y la voy a expresar, digamos, en los dos sustantivos que pueden salir de mandato, mandado. Hay uno que podríamos llamar el mandadero,
Y uno dice, ¿es que acaso yo soy un mandadero tuyo? Cuando la noción de mandato está muy cercana a la de orden y de cumplimiento a rajatabla, otra palabra que utilizamos en el lenguaje común, de las órdenes. Pero curiosamente los abogados tenemos otra forma de entender el mandato o el mandado. No, no, hay hay mandatos y mandados que no se le hacen a un mandadero con las implicaciones peyorativas que ello tiene, sino que se le hacen a un mandatario, invocando aquí la noción romana más específica del llamado contrato de mandato. Y es distinto, en el mandatario está más claramente la idea de que yo no soy un mandadero que cumple a rajatabla las órdenes del superior, sino que yo soy un colaborador del mandante, donde él más específicamente me puede dar órdenes cerradas de cumplimiento a rajatabla, pero me puede dar encargos donde me fija objetivos, funciones, propósitos generales y yo tengo una cierta libertad dentro de los términos del mandato para cumplir con la función u objetivo, de tal manera que en la delegación del mandato no solamente hay una orden cerrada de seguir un algoritmo preconcebido y completo, sino que se me da a mí la posibilidad de utilizar mis capacidades prácticas de razonamiento, de actuación, de diseño de la actuación para generar en últimas la rendición de cuentas que yo le debo al mandante, que es finalmente no tanto cumplir con órdenes cerradas, sino con generar los resultados, la orientación, el objetivo o los propósitos que esa persona me encargó. Esta diferencia está claramente mapeada en los diccionarios comunes de, de, de muchas lenguas. Solo va a traer, digamos, el diccionario de la Real Academia, como prueba de esto, solo va a mencionar el diccionario de la Real Academia y por el otro lado el diccionario Oxford. En la primera acepción de mandato, la Real Academia dice que es orden o precepto que el superior da a los súbditos. Y en la séptima acepción habla de un contrato consensual que una de sus partes confía su representación personal o la gestión o desempeño de uno o más negocios a la otra, que lo toma a su cargo. El nivel de vinculatoriedad de los dos mandatos, hay una degradación significativa del nivel de vinculatoriedad. Tenemos por un lado la noción de mandato orden y por el otro lado la noción, llamémosla, de mandato encargo, si me lo permiten. En el Oxford es todavía más clara la distinción. De hecho, la primera acepción no es la de mandato orden, la de primera es la de mandato, la de mandato encargo. El Oxford dice en su primera acepción la autoridad de hacer algo. Y el ejemplo que pone es el mandato que recibe un político, por ejemplo, para acabar la guerra civil. No es un conjunto de reglas perentorias o de reglas excluyentes de razones para decirme cómo acabo yo la guerra civil. Es un mandato genérico donde de hecho resalta más el objetivo o propósito que les estoy otorgando o encomendando, más que propiamente las reglas o el método por el cual voy a llegar a ello. Y solo en la tercera acepción, el Oxford habla de una orden oficial que se le da a alguien para ejecutar una tarea particular, literalmente dice el Oxford. En esta segunda versión, la noción es la de mandato orden. En la primera es la noción de mandato encargo. Como ejemplo, el Oxford dice el banco no tenía mandato para pagar el cheque, es decir, le era prohibido le era prohibido pagar el cheque, posiblemente a través de una orden de no pago. Esa orden que le da el girador del cheque al banco es una orden, no es tanto una especie de encargo para que mire a ver cómo lo saca de un problema, sino que es una orden perentoria frente al cual el banco
no puede proponer argumentos de otro nivel para oponerse a ello. Y la gran pregunta que se ha hecho la teoría del derecho es, ¿cuál de estas dos metáforas describe mejor el derecho? El derecho es más bien un sistema normativo constituido fundamentalmente por mandatos órdenes, o es un sistema constituido por mandatos encargos. Le doy definiciones específicas al destinatario de la norma para que entienda mi orden y haga a rajatabla lo que yo le estoy diciendo como autoridad que proclama la norma. Estoy hablando en términos generales, en muchos sistemas normativos. En el derecho, pues obviamente esto se formaliza de forma importante hacia el legislador o las otras fuentes del derecho o las otras normas que son reconocidas en la regla de reconocimiento. ¿Es el derecho un sistema fundamentalmente constituido por mandatos órdenes o es el derecho fundamentalmente constituido por un sistema de mandatos encargos, es decir, de, de normas más amplias donde se le deja un espacio significativo para el diseño y la toma de decisiones al encargado que recibió la comisión o la encomienda. Esta forma de ver las cosas está inspirado no solamente en H.L. Hart, sino en un libro importante de teoría del derecho menos conocido, porque es más bien parte de una literatura pedagógica gris, que fue escrita no por H.L. Hart, sino por un teórico del derecho en los Estados Unidos, que se llama Henry Hart, y por su compañero Sachs, un libro de Hart and Sachs, que se denomina The Legal Process Materials. Y ellos en una página muy interesante de ese amplio libro de enseñanza, digamos, de teoría del derecho, de teoría de la interpretación y de capacidades institucionales para hacer cosas con derecho, ponen un ejemplo que es muy interesante y es una madre o un padre le dicen a su hijo, ve y consígueme carne o trae la carne para la comida. Y ellos tratan de mostrar que los abogados con enorme frecuencia intentamos interpretar la expresión trae la carne para el almuerzo como si fuera una orden. Y resulta, ese es el argumento que ellos quieren probar, es que la orden de trae la carne para la comida, pues es una orden, digamos, el hijo no ha de resistirse, ciertamente están pidiendo que sea carne, que sea para el almuerzo, tiene varias determinaciones claras, pero al mismo tiempo es un mandato encargo. El encargado, el mandatario, el mandadero, tiene que tomar una serie de decisiones adicionales como a qué horas específicamente va a salir, a cuál carnicería va a ir, a qué tipo de carne va a comprar. El ejemplo, perdón para los animalistas y veganos que estén en la conferencia, a qué precio, cuál es el hábitus de la familia, debe haber una precomprensión de la capacidad a partir del dinero que seguramente el mandante le dio. Es decir, hay un amplio espacio de toma subsiguiente o secundaria de decisiones donde la orden original parece más bien tener textura de encargo. El mandato orden tiene una estructura de mandato encargo en la serie de decisiones subsiguientes que debo tomar. Obviamente, como verán, la teoría del mandato orden es la teoría que prefieren los que en teoría del derecho hemos llamado un poco con nuestros códigos internos de trabajo los formalistas o positivistas. Ellos piensan que debe haber una especie de confianza importante en la voluntad del mandante, del que toma la decisión,
y que debemos tratar de leer esos mandatos órdenes como instanciaciones más bien completas y perentorias del sentido de la orden y que se debe, digamos, actuar frente a ellas más bien con ánimo de obediencia y respeto frente a esos mandatos órdenes. La otra versión, la del mandato en cargo, es más bien favorecida por aquellos que en nuestra también propia terminología de teoría del derecho podríamos llamar antiformalistas y en las varias escuelas, digamos, de antiformalismo, donde la idea fundamental es que yo debo leer las normas en un espíritu no tanto de obediencia, la palabra obediencia es muy importante en la tradición positivista inglesa, ¿no? Obedecer puntualmente, dicen Bentham, Austin, y lo repite marcadamente en sus textos Hart, pero en esta otra versión del mandato en cargo, la, hay ciertamente un respeto por la intención, la orientación y el direccionamiento que da el mandante, pero el mandatario entiende que hay una relación de complementariedad, de diálogo inteligente, no solamente de obediencia puntual, sino de diálogo inteligente y complementación inteligente del mandato en cargo, de tal manera que en ese diálogo de complementariedad, de, de, de llenado de vacíos, de resolución de ambigüedades, finalmente el encargo queda cumplido de una forma más precisa, el objetivo se vuelve más importante que las mismas órdenes cerradas en el modelo del mandato orden, y hay por lo tanto un diálogo donde estos teóricos no piensan que haya una usurpación o arrancamiento de las competencias del mandante, sino más bien un trabajo de complementación y colaboración necesaria, más bien de naturaleza dialógica. Por increíble que parezca, y si esta distinción está sumamente cargada de opiniones políticas, ¿no? Eh, Hoy en día en teoría del derecho pensamos que el otro modelo, el que no favorecemos, está lleno de peligros, que es parte de una descripción equivocada de la naturaleza misma del derecho. Las posiciones extremas de los teóricos del derecho son aquellos que afirman que solo un tipo, digamos que hay claramente uno de estos dos modelos es dominante frente al otro. Los positivistas, digamos, más duros, más coherentes, más totalistas, piensan que debemos en general entender el derecho como un conjunto normativo de mandatos órdenes y que hay buenas razones, tanto descriptivas normativas como normativas, para que ello sea así. Por el otro lado, hay también totalistas de la otra opinión que piensan que en términos generales el derecho debe ser siempre concebido o mayoritaria o hegemónicamente concebido como un sistema normativo donde las normas tienen fundamentalmente estructura de mandatos en cargo y que generan unos diálogos más horizontales entre originadores y aplicadores de las normas. Este problema de teoría jurídica no solamente se da en los sistemas jurídicos formalizados, burocratizados y especializados del derecho occidental estatal. Estos problemas también se dan en la vida ordinaria, en los sistemas normativos pequeños, microsociológicos, como la formación de una cola, las instrucciones que se dan dentro de una familia para el logro de objetivos comunes, los derechos de las asociaciones sociales intermedias, etcétera, etcétera.
Para ilustrar también un poco, digamos, este tema, pues podríamos verlo en el debido proceso constitucional. ¿Cómo entender el debido proceso constitucional? Es una seguidilla de órdenes legales que el juez debe seguir como mandatos, órdenes aisladas, de tal manera que al final se hayan cumplido todas las instrucciones que algorítmicamente lanzó el legislador del Código del Proceso al juez para cumplirlo. Versión número uno. Versión número dos, el debido proceso es más bien un encargo general o abstracto de hacer una actividad institucional que termine en la decisión de un conflicto, y a partir de esta idea u orientación voy realizando los pasos individuales y acomodándolos al fin o al objetivo. ¿Cuál de las dos nociones de debido proceso? La formal, la del seguimiento de los mandatos, órdenes aisladas en los artículos que van mostrando el íter procesal hasta su final, o más bien la toma en conciencia del encargo general, de la misión fundamental del encargo, de tal manera que yo puedo ir al mismo tiempo haciendo un direccionamiento y gerenciamiento de los pasos procesales específicos hacia el logro del fin. El solo enunciado de estas dos opciones irrita, me imagino, a unos y otros contendores. La idea de que es simplemente una seguidilla de órdenes irrita profundamente a los juristas antiformalistas. La idea de que el debido proceso es una actividad orientada a fin y que los pasos individuales están sometidos a la corrección del fin o del propósito general de la actividad, como si se tratara de un encargo. También puedo ver, digamos, la irritación que puede generar esta descripción entre juristas o entre personas más formalistas. Esta distinción entre formalistas y antiformalistas no es solamente parte como de una sociología de la personalidad jurídica. En la sociedad también tenemos una distinción clara entre personas estrictas y rigurosas y entre personas, llamémoslas flexibles, entre personas flexibles y permisivas. Las normas, digamos, si uno le cree a la psicología social, es tan importante el contenido de la norma como la predisposición psicobiográfica de las personas para implementarla. Y del lado de las personas tenemos no solamente personas, digamos, estrictas que favorecerían, por ejemplo, el principio dura lex sed lex, sino que también tenemos personas eh, flexibles que preferirían, voy a tomar una expresión que se ha utilizado últimamente en el campo de los métodos alternativos de gestión de conflictos, que preferirían un derecho empático, la posibilidad de ir variando la aplicación del derecho hacia resultados más empáticos y terapéuticos, donde, digamos, resalte o brille con más claridad el, el logro o el objetivo final. Estos dos modelos son distintos. El modelo que he llamado el de mandato en cargo es también lo que Hart y Dworkin han llamado posiblemente la técnica de los principios. Sin embargo, quiero a ustedes mostrarles que en derecho no solamente son las llamadas normas, principios los que tienen esta textura, son también políticas y propósitos, es decir, los valores sustantivos que están detrás de la norma. Y es difícil pensar que haya normas sin valores. Parte de la idea de la norma, de la idea de mandato orden, el mandato orden, es que no tengamos que pensar en el valor, en el propósito, o en el principio o en la política que está detrás del mandato orden. Es una especie de prohibición de revisión de la adecuación del mandato orden con el propósito, bajo la idea de que es el legislador el que mejor lo pensó, o usualmente de que el cierre de esa indagación es fundamental
para que el mandato orden opere adecuadamente. Si el mandato orden no es expedido con esa prohibición de estar, digamos, mirando de reojo el objetivo, el propósito o el principio, es posible que el mandato orden no genere los resultados de diferenciación, de perentoriedad, de claridad de resultados que se supone deben existir. Este, este, esta distinción se da, insisto, no solamente en el derecho, sino en muchos otros campos, en muchos otros campos de la vida. Piensen, por ejemplo, en los deportes. En el fútbol y en los deportes están constituidos por una serie de mandatos, órdenes, donde es raro que pensemos en el propósito subyacente a la regla. Piensen, por ejemplo, a esas reglas me gustaría llamarlas reglas de in o out. En el tenis o en el fútbol se demarca un campo de juego, se trazan unas reglas específicas físicamente para hacer la distinción del campo, y estas reglas de in o out, cuando hay un saque de banda, es raro que los comentadores de deporte hagan alguna reflexión sobre por qué se está haciendo un saque de banda después de que la pelota salió. Obviamente que el tamaño de la cancha tiene una importancia esencial en la naturaleza del juego. No en vano en el tenis, por ejemplo, cuando se juegan dobles, la cancha se aumenta de tamaño para generar otras dinámicas físicas entre cuatro contendores en la cancha de tenis. Sin embargo, los mismos comentaristas de fútbol, cuando están hablando del foul, de la falta, del full, como hablan los argentinos, con enorme frecuencia no simplemente dicen eso fue positivamente foul, sino que hablan de una serie, empiezan a hacer crítica de la decisión de pitar o no foul, dependiendo de objetivos de la norma que la comunidad de intérpretes del fútbol ha venido interpretando desde hace tiempo. Por ejemplo, las faltas reiteradas, la violencia excesiva, la protección del talento. También a veces se pide que no se pite el foul, aunque objetivamente haya sido tal, cuando se detiene la dinámica del juego y se prefiere ponderar por encima de pitar el foul, lo que se llama la regla de la ventaja, retrotrayendo y además la regla de la ventaja cuando ésta no cumple genuinamente con su objetivo, porque se ve que en la jugada subsiguiente, de hecho, el equipo al que se le concedió la ventaja no era tal, etcétera, etcétera. Entonces, incluso en deportes muy parametrizados como el tenis o como el fútbol, existe también la idea de la distinción entre mandatos órdenes, que son más bien estas reglas de in o out, y mandatos encargos. Pitar faules en el fútbol tiene una naturaleza mixta de mandato orden, mandato encargo. No es simplemente un árbitro en cada lance del juego determinando aisladamente si esa cosa fue específicamente, si ese lance fue una falta, sino también teniendo en cuenta factores como la dinámica del juego, la brusquedad del juego, etcétera, etcétera, para mantener un balance entre los propósitos generales de la práctica del juego. Entonces el árbitro como que no es simplemente un autómata que está en cada lance fallando según la idea del mandato orden, sino que es también un mandatario que en diálogo con las reglas del juego le han pedido que sea también el director artístico de un juego que se está observando y donde se espera que haya un cumplimiento no solamente de unas reglas específicas, sino de unos objetivos que tienen que ver con el dinamismo y
y con juego vibrante, protección del talento y otro tipo de fines que se discuten por parte de los expertos en la práctica. Ustedes se recordarán en la Copa América que los comentaristas, gran parte de la crítica no solamente era por la violación de mandatos órdenes, sino también por violación de mandatos encargos a partir de estos fines que el fútbol ha venido desarrollando en la medida en que la práctica se ha vuelto bastante más compleja. En los mandatos como orden, por lo tanto, pues hay diferencias significativas. Yo digo, yo ordeno, el resultado corta, distingue, separa. A los positivistas les gusta la limpieza y la objetividad de esta noción del derecho. Es afirmativa, clarifica las reglas y como que pone las cosas en blanco y negro con trayectorias claras. De forma significativa, desancla la regla o los mandatos de consideraciones valorativas y en ese sentido lo vuelve más objetivo y replicable. Y finalmente, pues todo esto termina casi, esta es una larga exégesis del aforismo dura lex, sed lex. De otro lado, en la idea de mandato como proyecto u orientación, en vez de decir, ordenar, yo más bien estoy encomendando, recomendando, confiando. En vez de cortar y distinguir, como que sí los verbos parecen ser ponderar, relativizar, pesar entre como objetivos dispares con el que debe cumplir la práctica. Por su lado negativo, sin embargo, los positivistas ven que esta forma de entender los mandatos genera formas de discrecionalidad o de aplicación discrecional que les parecen relativamente sucias y a veces impredecibles, más bien sujetos como al poder social y en las peores críticas o en las críticas más fuertes, una forma incluso casi de acabar con el Estado de Derecho y con el principio de legalidad. Desde estos puntos de vista también se dice que esta concepción también confunde, oscurece, porque propone finalmente una realizabilidad formal compleja y difícil del derecho. Y uno de los problemas más significativos, según estas críticas, es que la idea de los mandatos como encargos anclan las reglas a consideraciones, valores, propósitos, principios, y que esto genera finalmente una erosión significativa. ¿Cómo salir, digamos, de esta aporía que he venido planteando? Las reglas del International Board, las llamadas leyes de juego, por ejemplo, dicen de la mano esta. O sea, una mano es una regla. Voy a poner, digamos, como la descripción desde el punto de vista del mandato orden. El que toque la pelota con la mano cometió una falta que es penalizada y implica la devolución de la pelota al equipo oponente a través de un tiro libre directo. Creo haber hecho una buena resumen de este mandato orden. Sin embargo, si uno se va a las reglas del juego del International Board, dicen literalmente, para propósitos de determinar las ofensas de la mano, el límite es la línea perpendicular de la última parte de la axila. Pero sin embargo dice inmediatamente, no todo toque de la mano así definida o del brazo, porque evidentemente aquí la mano es realmente una metáfora. Yo acabo de definir una extensión mucho más larga que es la del brazo. Sin embargo, en fútbol común y corriente, los que jugamos fútbol por ahí en las esquinas, en las cuadras, siempre cantamos mano, gritamos mano, nunca brazo, ¿no?
Sin embargo, la mayor parte de problemas hermenéuticos en el fútbol en realidad tienen que ver con las otras partes en el brazo. Sigue el International Board. No todo toque del brazo o de la mano con la pelota es una ofensa. Y luego los doctrinantes dicen, el tema no es tocar la pelota con la mano, el tema es handle the ball. Perdón que lo diga en inglés porque ese es el idioma original de las reglas del International Board, que de hecho son súper inglesas, no son sacadas por la FIFA, sino por el fútbol británico. Y handle the ball, la palabra handle no es tocar, handle es tomar control, aprovechar, gestionar, aprovecharme de eso. Handle significa manejar, manipular, encargarme, tomar control de. Y resulta que desde este punto de vista yo ya no tengo un mandato orden para que el referí pite mano, sino que tengo un mandato encargo para que impida no que haya toques del balón con la pelota, sino que las manos sean utilizadas to handle the ball, para manejar, manipular, tomarse cargo, tomar control de la pelota. Esto, como ustedes saben, se discute en las narraciones. En la Copa América hubo varios lances donde la discusión muy clara fue decir, hey árbitro, no lo interpretes como un mandato orden, tienes que interpretarlo como un mandato encargo. Es decir, tú tienes que hacer unas consideraciones adicionales y esas consideraciones adicionales empiezan a hablar de palabras como intención, función, funcionalidad, resultado, etcétera, etcétera, que llaman a una especie de juez dialogante o colaborador con las leyes del juego de la International Board. Estas cosas incluso no han sido resueltas aumentando el nivel de tecnología en los deportes. Desde una especie de utopía o distopía positivista normativa, es decir, desde una distopía de lo que he llamado la, la teoría del mandato orden, se pensó que si yo ponía tecnologías como el ojo de águila en tenis o el VAR en fútbol, como que la evaluación de los lances del fútbol se iba, digamos, a objetivar de forma significativa. Yo puedo conceder que eso ha ocurrido con el fuera de lugar, que es también una regla de in o out, solo que la realizabilidad formal de la regla del in o out en el fuera de lugar es inexistente, porque como es dinámico, no puedo pintar literalmente rayas sobre el piso. Entonces tenía que ser una raya ocular lanzada por el árbitro de línea con todas las inexactitudes, llamémoslo de perspectiva del árbitro de línea. No hablemos del fútbol de calle o del fútbol informal, donde no hay árbitros de línea, sino donde un árbitro central con una perspectiva completamente, digamos, desconfigurada, también tenía que administrar la regla del fuera de lugar. Tanto que aunque siendo una regla de in o out, su realizabilidad formal es tan imperfecta que en los juegos de calle, pues muchas veces uno tiene que renunciar realmente a la regla del fuera de lugar, y por lo tanto el fútbol de calle es mucho menos táctico estratégico, porque esa regla que es tan fundamental para comprimir o descomprimir el campo de juego en el fútbol profesional, pues simplemente no es formalmente realizable, aunque ella sea una norma, un mandato orden. Pero lo que digo es que el VAR, a pesar de eso, no nos ha quitado los problemas significativos de interpretación que existen, por ejemplo, en la mano,
en el juego brusco y en varios otros principios o propósitos que hay detrás del juego. Con esto le quiero decir además una cosa muy cariñosa a mis colegas positivistas. Ellos a veces tienden la idea de que los principios son como locuras que se le ocurre a la gente alrededor de las prácticas sociales. Y lo que les quiero decir es que los principios son con enorme frecuencia los verdaderos principios o los principios que funcionan en estos sistemas normativos, no son simplemente locuras arbitrarias que a uno se le ocurren, sino que en realidad son los consensos mismos que determinan la misma naturaleza del juego. La idea de que el juego puede tener fricción pero no ser brusco, la idea de que no puedo jugar o manipular la pelota con la mano, lo cual no quiere decir que yo no la pueda tocar con la mano o con el brazo, la idea de que se favorezca la dinámica del juego, la idea, una regla que tocó expedirse para favorecer la dinámica del juego, la idea de que cuando yo le devuelvo la pelota al arquero con el pie, un jugador de campo, el arquero no la puede tomar con la mano, cosa que hace 30 años generaba unos partidos de espanto, donde en vez de los jugadores tirarse al suelo, teníamos 15 o 20 minutos donde un equipo simplemente desde medio campo le volvía a tirar la pelota. No son reglas, son todas reglas orientadas a la consecución de un objetivo, un fin, que puede ser que el deporte sea brillante, competitivo, emocionante, que no sea... ¿Qué hacer con un deporte donde en las tribunas, curiosamente, la gente cada vez más se está molestando, curiosamente el International Board ha vuelto parte de las reglas de juego el comportamiento de las tribunas. Hay pérdidas de puntos cuando las tribunas o amonestaciones graves que tienen que ver incluso con el éxito deportivo o no, cuando por ejemplo las tribunas, como en el caso mexicano, le gritan a un arquero afirmaciones que han sido tomadas como homófobas. ¿Qué hacer con las afirmaciones racistas? ¿Qué hacer con las prácticas del Dibu Martínez, donde a través de pura intimidación estaba empezando a volver el juego de la definición por penaltis o del cobro de tiros libres penaltis, un juego de intimidación psicológica, haciendo una variación significativa del mismo propósito del juego? Digo esto de la intimidación psicológica porque si ustedes se acuerdan, uno de los ejemplos clásicos de Dworkin en sus escritos es esta sobre es una famosa partida de ajedrez entre el maestro, creo, indio Tal y Fischer, donde hubo una discusión muy significativa si la intimidación psicológica, que no es explícitamente prohibida por las reglas del juego, debía ser tenida en cuenta y debía ser tenida como una falta que generara la descalificación de un ajedrecista que no se dedicara tanto a vencer en el tablero a su oponente y más bien a intimidarlo o a molestarlo a través de distintas tácticas que podríamos decir que no son de fair play, pero que no estaban explícitamente codificadas en el manual de mandatos órdenes. ¿Y qué hacemos con todos nosotros que cuando estamos en posición de autoridad o de mando, hacemos combinaciones significativas frente a los destinatarios de nuestra autoridad, de nuestro poder, y a veces les mandamos mandatos órdenes y a veces les mandamos mandatos encargos? Esta semana empecé mi clase de filosofía del derecho con el muy pedestre ejercicio de enunciar el programa. Y en el anuncio del programa puse las reglas. Y parte de lo que hice fue también determinar cómo entendía yo las reglas. Si eran mandatos órdenes, es decir,
que debían ser tomadas como reglas perentorias o si eran mandatos en cargos, es decir, cosas donde estaba pidiendo la colaboración inteligente de mis estudiantes, de mis discípulos para los objetivos académicos, para los propósitos y finalidades. Todo ello teñido por mis propias preferencias psicobiográficas personales, unas preferencias complejas entre ser estricto y por lo tanto emitir mandatos órdenes, pero al mismo tiempo ser permisivo y generar espacios de autonomía a través de la orientación, no de la orden, que dan los benditos mandatos encargos de los cuales he venido hablando. Voy a cerrar mi conferencia con lo que debía ser también una parte importante de ella, pero que no va a tener tiempo para exponerlo, y es, he venido haciendo una investigación cualitativa empírica, tratando de ver los juristas cómo se decantan en esta distinción entre mandatos órdenes y mandatos encargos. Quiero también decir que esta distinción es importante o es útil para tratar de entender los benditos llamados métodos de interpretación. Hay, si uno coge las llamadas normas o metanormas de interpretación, pues hay unas que claramente son mucho más compatibles con el concepto de que el derecho son mandatos órdenes, y hay otros que son claramente mucho más compatibles con la teoría de que el derecho está fundamentalmente constituido por mandatos en cargo. Obviamente lo que se llama textualismo u originalismo tiende a ser una forma de ver las normas desde la teoría del mandato orden. La que se llama estrategias finalistas de propósito o de fin, pues están mucho más encaminadas a ver el derecho como mandatos encargos, donde el encargado o mandatario es el que debe complementar y dialogar con la norma para el cumplimiento del fin, que se vuelve el punto central de la interpretación del derecho, y no simplemente el respeto exegético de la norma. Entonces, eh, hay personas que tienden a ver el derecho desde una cierta rigidez, dura lex, otras que piensan que la estrategia más sensible de su implementación es una disciplina que admite al mismo tiempo escapes, excusas o una mayor benevolencia en vez de las aplicaciones estrictamente a rajatabla. Cuando le pregunté a las personas que he venido investigando, ellos, diría hoy en día, he hecho una encuesta más o menos no, más o menos no, son en este momento una entrevista a profundidad con encuesta a 32 practicantes que en Colombia y en Latinoamérica parece ser gente o personas autorizadas y acreditadas para hablar de la interpretación del derecho. Doctrinantes, no he hablado con personas del común, sino con doctrinantes. Y en términos generales diría que dentro de este grupo que he querido balancear política y emocionalmente, hay una especie de idea de que es preferible entenderlas en sus propias prácticas personales hermenéuticas, es preferible los métodos de interpretación que están más cercanos a la comprensión del derecho como mandatos encargos, a través de una cierta preferencia que tienen por métodos como el de la interpretación finalista, de forma muy importante, la ponderación en términos generales, y menos importante, pues subiendo
en su apreciación técnica y académica, pero también con bastantes reservas muy tradicionales del derecho, en el bendito método llamado consecuencialista o mediante anticipación o mediante cuantificación de consecuencias. Los métodos que ven el derecho más como mandatos órdenes, especialmente el textual, el que podríamos llamar sistemático, no tengo tiempo para explicar por qué los estoy clasificando así, sin embargo parecen estar relativamente menos favorecidos y son parte como de unos métodos que los abogados piensan que son el comienzo de la indagación o por lo menos la forma de determinar el campo de normas que debe traer al ejercicio hermenéutico, pero no el final de la interpretación ni la conclusión de la interpretación. Es decir, diría yo, hay un rechazo significativo a la hipótesis de que el derecho está configurado más o menos por normas claras o por órdenes perentorias y que siempre hay un espacio para entender el derecho como un encargo de complementación de la voluntad del dador de las normas. Voy a cerrar ahí. Evidentemente, esto no implica el cierre del tema, sino más bien como la dialéctica permanente en que estamos en teoría del derecho y frente a los sistemas normativos. Si las reglas son de in o out, cuál es la realizabilidad formal de las reglas de in o out, o si las reglas al mismo tiempo son normas donde se proponen ciertas evaluaciones a la conducta, pero donde se le pide al evaluador que tenga en miras no solamente la conducta prohibida, sino los objetivos generales de la práctica. Y esto ocurre, queridos colegas, no solamente en el antiformalismo de grandes ligas, al que nos dedicamos profesionalmente los abogados y los jueces, sino también en los problemas de interpretación de las pequeñas ligas, quizás las más importantes, es decir, la hermenéutica normativa de la vida cotidiana. 1.000.000 de gracias. Espero con esto haber suscitado alguna reacción y haber tratado de iluminar, quizás sin resolver todavía, pero ciertamente sí iluminar los temas a los que se dedica el Centro de Estudios Constitucionales y a los que nos dedicamos casi siempre los juristas y los constitucionalistas. 1.000.000 de gracias. Les mando un abrazo muy fraterno y muy apretado desde Colombia. Muchas gracias, doctor Diego López Medina, por su exposición. El día de hoy no contamos con preguntas realizadas por los y las asistentes, ha quedado sumamente claro. Sin embargo, le podemos otorgar unos minutos adicionales para agregar algunas breves ideas de su ponencia, si así lo requiere. Vale, no, yo me, digamos, diría lo siguiente. Eh, quiero celebrar enormemente el hecho de que conversemos más entre juristas de esta vecindad donde vivimos. El derecho comparado es como un gran mundo donde uno puede ir a leer autores de muchas procedencias y a sistemas jurídicos e institucionales de muchos sitios, pero abogo mucho porque le tengamos mucho interés y pongamos mucha atención a los diálogos en el vecindario donde vivimos. Los diálogos de vecindario son, y por esto estoy hablando de los países en América del Sur, en Latinoamérica y especialmente los de más bien la parte norte de nuestra América del Sur, donde hay importantes isomorfismos institucionales, importantes isomorfismos políticos y donde también tenemos, digamos, unas bases y estructuras sociales y de conflicto que hacen que tengamos que mirarnos con mucha atención. Entre Perú, Colombia, Ecuador, México, no solamente hay un idioma común con unos dialectos específicos que nos unen, sino problemas muy específicos de criminalidad organizada, de crecimiento económico, de pluralismo jurídico, problemas sustantivos y reales que en gran parte
pesan y determinan también las reflexiones que hacemos sobre nuestro sistema jurídico y sobre nuestra teoría de las normas. De tal manera que yo creo que hay unos diálogos que tenemos que emprender donde quizás estos problemas perennes del derecho sobre si las normas tienen una u otra estructura o cuál es la combinación adecuada entre ellas, yo creo que hay cosas en ese diálogo que son tremendamente importantes que tengamos a partir de problemas y discusiones que también determinan nuestras políticas públicas a diario. Entonces también quería quizás como culminar con eso y mil gracias al Centro de Estudios Constitucionales, a ti por la moderación y al Tribunal Constitucional y al doctor Domínguez por su liderazgo. Mil gracias. Muchísimas gracias, profesor. Con ello, a nombre del Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales, agradecemos la destacada participación del doctor Diego López Medina, así como la participación de nuestro público asistente al ciclo de conferencias Constitucionalismo y Filosofía del Derecho en el siglo XXI. La actividad académica ha concluido y los y las esperamos en nuestra próxima jornada para el día de hoy a las 4 de la tarde, con el tema La era del constitucionalismo se va al derecho desde la filosofía, al cargo del magistrado Helder Domínguez Jaro, que podrían ingresar con este mismo link de Zoom. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor.